Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Daniel capítulo 4, versículos del 20 al 22 nos dice lo siguiente: El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú eres, oh Rey. El profeta repite primero el sueño casi palabra por palabra y solo entonces pronuncia el veredicto. Esa repetición no es relleno. Coloca al oyente frente a la imagen completa un instante antes de encajarle el nombre. Y el nombre llega sin rodeos. Sin mantener al rey en suspenso durante más tiempo, le anuncia clara y sencillamente lo que aquel, sin duda, ya había sospechado, que el árbol lo representaba a él mismo. Tú mismo eres, oh rey, traduce el arameo Antahu Malká, con el pronombre reforzado por el demostrativo. Es la construcción más enfática posible en esa lengua. Tú, precisamente tú eres. La misma fórmula había usado este hombre décadas antes al identificar la cabeza de oro. 2 veces en su vida oyó de la misma boca la misma sentencia. La primera lo llenó de gloria, esta lo llenará de espanto. Obsérvese además que se traslada del símbolo a la realidad. De todo el árbol, solo se recogen aquí el crecimiento, la fuerza, la altura que llega hasta el cielo y el dominio hasta los confines de la tierra. Nada se dice todavía del follaje, ni del fruto, ni de la sombra. Eso ya se enumeró en la repetición del sueño, pero al aplicarlo el intérprete se queda exclusivamente con la magnitud. La grandeza es lo que está bajo juicio. Los términos de esa aplicación pueden parecernos exagerados, pero hay que tener presente que se emplea el lenguaje y los modismos de la corte oriental, a los cuales tanto el profeta como el rey estaban habituados. Son notablemente semejantes a las expresiones jactanciosas que este mismo monarca dejó en varias de sus inscripciones halladas por los arqueólogos, y se parecen también a las que usaron sus predecesores asirios y otros soberanos del oriente. Bajo este rey, Babilonia era el reino más rico y poderoso de la tierra. Sus riquezas y su esplendor apenas han sido descritos por la inspiración. El relato bíblico se queda corto respecto de la realidad. Y ahí está el filo del versículo. El profeta no acusa al rey de exagerar, sino que toma sus propias palabras. El vocabulario grandilocuente que él mismo mandaba grabar en ladrillo y se las devuelve como diagnóstico. Dios no necesitó inventar cargos, bastó con citarlo. Aquel imperio, sin embargo, no cumplió el propósito de Dios, y cuando llegó su tiempo este reino de orgullo y de poder, gobernado por hombres del más alto intelecto, fue quebrantado, hecho pedazos, impotente. Los ilustres estadistas de Babilonia no se consideraban dependientes de Dios. Pensaban que ellos mismos habían creado toda su grandeza y su exaltación. Pero cuando Dios habló, fueron como la hierba que se seca y como la flor del heno que se cae. Solo la palabra y la voluntad de Dios permanecen para siempre. Esa es la ley que gobierna la sucesión entera de los imperios. Una nación que sostiene mientras cumple aquello para lo cual fue levantada y cae cuando atribuye su gloria al logro humano.
El mismo árbol que la profecía había mostrado como cabeza de oro, está siendo ahora medido, y la medida no es su altura, sino su propósito. La grandeza no otorga aceptación delante de Dios. Este hombre era el gobernante del mayor de los reinos de la tierra, y su grandeza no le dio aceptación con Dios. En un momento su poder le fue quitado. La posición no puede ganarnos la salvación, y la profesión sin práctica no tiene valor alguno. Detrás de esa verdad hay una palabra de Cristo que lo explica todo. Sin mí nada podéis hacer. La caída de Babilonia no fue un accidente político, sino la demostración visible de esa sentencia. Todo lo que se construye en independencia de Dios lleva dentro su propia fecha de vencimiento, por sólido que parezca el ladrillo. Y nótese la delicadeza de Dios en el orden del mensaje. Antes de anunciar el juicio, reconoce plenamente lo que aquel hombre había llegado a ser. Dios nunca miente sobre nuestros logros para humillarnos. Dios dice la verdad completa y luego nos muestra qué hemos hecho con ella. Llega un momento en que la palabra de Dios deja de hablar en general y dice tu nombre. Se puede escuchar durante años un mensaje admirándolo, comentándolo, incluso enseñándolo, sin que nunca nos alcance. El sermón se vuelve poder cuando dejamos de escucharlo como descripción de otros y aceptamos, ese soy yo. Cuidado, además, con lo que decimos de nosotros mismos. Aquel rey fue juzgado con el vocabulario de sus propias inscripciones. Lo que repetimos sobre nuestros logros en el trabajo, en la conversación o en el silencio de la mente, va tallando en nuestro interior el mismo relato de autosuficiencia. Y examina lo que sostiene tu confianza. Los miembros de nuestras iglesias necesitan ser convertidos para comprender lo que significa el amor de Jesús, ese amor que Él reveló en su vida de mansedumbre y humildad. Un cargo, una trayectoria, un nombre respetado en la congregación. Nada de eso compra aceptación con Dios, solo la rendición del corazón. Tú mismo eres, oh Rey. 3 palabras que derriban un imperio antes de que caiga una sola piedra, y esas mismas palabras siguen siendo la puerta estrecha de toda experiencia genuina con Dios. Mientras la verdad hable de otros, entretiene. Cuando nos nombra, salva. Porque hay otro momento en la Escritura en que un profeta señala a un hombre y le dice, tú eres, y ese hombre no se defiende, cae de rodillas y confiesa. Ese es el camino. La palabra que nos identifica no viene a destruirnos, sino a arrancarnos del engaño mientras todavía hay tiempo. Y viene de parte de aquel que, siendo verdaderamente el Altísimo, escogió la mansedumbre y la humildad. Cristo no nos pide que dejemos de ser grandes para quedarnos sin nada. Nos pide que dejemos de sostenernos a nosotros mismos, porque sólo así podemos apoyarnos en Él. La hierba se seca y la flor se cae. Su palabra permanece para siempre. Edifica hoy sobre lo único que no se marchita. Señor eterno, tú conoces nuestro nombre y conoces también el relato que nos contamos acerca de nosotros mismos. Ven hoy y dinos la verdad aunque duela. Perdónanos por confiar en la posición, en la trayectoria o en el reconocimiento de los demás, como si eso pudiera darnos aceptación delante de ti. Perdona la profesión sin práctica y la fe que se quedó en palabras. Enséñanos a depender de ti en todo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Que lo que edifiquemos sirva a tu propósito y no a nuestra gloria, y que sepamos devolverte lo que de tu mano recibimos. Jesús, manso y humilde de corazón, danos ese amor tuyo que se revela en la humildad. Que cuando tu palabra nos señale, no nos defendamos, que caigamos de rodillas y digamos con el corazón abierto, ese soy yo. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida
y fortalezca tu caminar espiritual.